Buenos días. Vamos a dar inicio a la última clase de esta eh, unidad 3 que tenía que ver con ecuaciones e inecuaciones o desigualdades de introducción a la matemática para la tecnicatura universitaria en energía solar en la ciudad de Cafayate. Las inecuaciones, como su nombre lo indica, o desigualdades, son justamente relaciones entre expresiones algebraicas vinculadas a través no de una igualdad como en el caso de ecuaciones, sino a través de una desigualdad. Esa desigualdad puede ser de diferentes tipos, vamos a verlos a todos, aunque tienen todos un tratamiento similar. Las inecuaciones o desigualdades eh, tienen un gran parentesco en cuanto a muchas consideraciones que hay que hacer en relación a las ecuaciones. Así que si uno ha entendido más o menos bien el espíritu de las ecuaciones, no le va a costar entender qué es lo que significa resolver una inecuación. Así que vamos a pasar a ver justamente este tema. ¿Qué es una desigualdad? Les va a sonar, muchas de las cosas que veamos les van a sonar conocidas, pero por supuesto que adaptadas al caso de desigualdades. Una ecuación era una vinculación a través de una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Pues bien, una desigualdad o inecuación, nosotros vamos a considerar inecuaciones o desigualdades en una sola variable. ¿Y de qué se va a tratar? De una expresión que tiene una forma como una de estas que enuncio a continuación. Dos expresiones algebraicas, m1 y m2, vinculadas ya no por un signo de igual, como en el caso de las ecuaciones, sino por un signo de desigualdad, que puede ser mayor estricto, m1 mayor estricto que m2, m1 mayor o igual que m2. Recuerden que un número es mayor o igual que otro cuando o bien es mayor o bien es igual. En cualquiera de los dos casos se cumple la desigualdad mayor o igual. O bien m1 menor que m2, o bien m1 menor o igual que m2, en donde m1 y m2 son justamente expresiones algebraicas en una misma variable, digamos x, z, p, la que sea. Entonces, una desigualdad es simplemente una expresión algebraica y otra expresión algebraica. Recuerden que las expresiones algebraicas dependen, en nuestro caso, de una variable que cuando uno le da algún valor a la variable, cada expresión algebraica representa un número. M1 es la expresión algebraica que corresponde al miembro de la izquierda o primer miembro. Y M2 el segundo miembro o el miembro de la derecha. ¿Qué es el dominio? ¿Qué va a ser el dominio de una desigualdad? El conjunto de todos los valores que uno le puede dar a la variable de modo tal que m1 y m2 representen respectivamente números. Entonces, recuerden que cada expresión algebraica tiene un dominio, el conjunto de valores para los cuales la expresión representa un número, y el dominio de una inecuación, así como el dominio de una ecuación, es la intersección de los dominios de las dos expresiones algebraicas que componen la desigualdad. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de desigualdad: 1 menos 3x mayor o igual que x menos 3. En este caso, el m1, el miembro de la izquierda, es 1 menos 3x. Fíjense que cualquiera sea el x por el cual yo sustituya en este primer miembro, voy a poder calcular un número. O sea, esta expresión algebraica representa un número, por lo tanto el dominio de esta expresión algebraica es todos los reales. La segunda expresión algebraica, el segundo miembro, es x menos 3. También es otra expresión para la cual yo puedo reemplazar a x por cualquier número y eso me va a producir, voy a poder calcular bien un número para el segundo miembro. O sea que el dominio del segundo miembro es también los reales. Como los dos miembros tienen dominio los reales, esta inecuación tiene dominio los reales. El dominio de la inecuación no significa los valores que resuelven la inecuación, que es el conjunto solución y que vamos a ver más adelante. El dominio de la inecuación o desigualdad es simplemente todos los valores de x para los cuales uno puede calcular un número en el primer miembro y un número en el segundo miembro. Y si la desigualdad se cumple o no, ese es tema de justamente el conjunto solución, no del dominio. Otro ejemplo:
4p cuadrado menos 3p más 2. También yo puedo reemplazar a p por cualquier número real y el primer miembro va a corresponder a un número real. No voy a tener problemas en calcular, así que el dominio del primer miembro, de la expresión algebraica del primer miembro es todos los reales. El segundo miembro es una constante, el 0, así que también no tengo problemas, digamos, ni siquiera aparece la variable p, así que el dominio de esta inecuación es también el conjunto de los números reales. Un tercer ejemplo, esta expresión racional, esta expresión algebraica racional, en el primer miembro, y en el segundo miembro también tengo una expresión algebraica racional. ¿Dónde tengo problemas de evaluación en las expresiones algebraicas racionales? Bueno, en aquellos valores de la variable para los que se anule el denominador. Así que, ¿en qué valor de la variable, que evidentemente es p en este ejemplo, el primer miembro, para qué valor de p se anula el denominador? Y en ese caso tendría problemas en ese valor porque no puedo dividir por 0. Bueno, cuando p es igual a 2 quintos, 5 por 2 quintos es 2 y 2 menos 2 es 0. Cuando p es 2 quintos, me quedó una división por 0 que no sé hacer, entonces no puedo colocar a p en el dominio de esta expresión algebraica. P tiene que ser distinto de 2 quintos. Y para la de la derecha, P tiene que ser distinto de 1. En total, que P no puede valer ni 2 quintos ni 1, porque en uno o en otro valor tengo problemas en la evaluación de las expresiones algebraicas de la izquierda o de la derecha. Así que, ¿quién será el dominio? Cualquier número real que no sea ni el 2 quintos ni el 1. Ese es el dominio, el conjunto de valores para los cuales tiene sentido sustituir a P por alguien, independientemente de que se vaya o no a cumplir la desigualdad. Las desigualdades surgen en problemas en los que no tenemos manera de determinar exactamente cuánto debe valer una cierta variable, pero sí tenemos rangos de variación para esa variable, y esos o para cantidades asociadas a la variable. Y esos rangos de variación nos llevan justamente al planteo de desigualdades o de inecuaciones que, una vez resueltas, nos van a decir no exactamente cuánto va a valer la variable para resolver el problema, pero sí entre qué topes mínimo y o máximo debe valer esa variable. Veamos este problema, que creo que va a aportar a esclarecer, digamos, en qué tipo de casos surge una inecuación. Supongan ustedes que son inversores, usted es un inversor que tiene mucha platita, digamos 1.000.000 de pesitos, para adquirir un terreno ahí en la hermosa Cafayate. Y en el lugar en donde está este loteo, el metro cuadrado, hagamos de cuenta que cuesta 2.000 pesos, barato. Y aparte, ustedes lo quieren alambrar al terreno y han consultado ya con el albañil amigo y les ha calculado que por cada metro lineal de alambre que quieran hacer, el alambrado les va a salir 700 pesos por cada metro. Aparte, van a tener que ir, por supuesto, al escribano, van a tener que pasar por el escribano para hacer la escritura, así que para ponerlo a nombre suyo, así que va a haber también gastos de escrituración, digamos 25.000 pesos, ya saben que el escribano le va a cobrar eso. Entonces, un problema natural sería que ustedes quieran comprar un lote cuadrado, o sea, de igual base por altura, y la pregunta sería, con esta limitación de que tienen 1.000.000 de pesos y no tienen más que 1.000.000 de pesos, y con estas condiciones de costos, ¿cuál es el máximo tamaño de lote cuadrado que puede adquirir? Entonces, como siempre, uno trata de entenderlo al problema y dibuja un lote cuadrado cuyo lado es el que determina el tamaño del lote, y como no lo conocemos, le vamos a llamar X. O sea que X va a ser la medida del lado del terreno ese más grande que puedan comprar. Si el lado mide X, ¿qué superficie tiene el lote? Bueno, la superficie del cuadrado es el lado por el lado, o sea, X al cuadrado.
¿Por qué interesa la superficie del lote? Bueno, porque uno de los datos me dice que cada metro cuadrado tiene un costo de 2.000 pesos, así que los x cuadrados, metros cuadrados, van a implicar un costo por la superficie en sí del terreno por regla de 3 simples, si un metro cuadrado sale 2.000 pesos, x cuadrado, metros cuadrados van a salir 2.000 veces x cuadrado pesos. Pero también al terreno ustedes lo quieren cercar con un alambre y eso entonces dependerá de qué perímetro tenga, cuántos metros tendrá el perímetro para en función de eso multiplicar ese perímetro por 700, que es el precio del alambre por metro lineal, y eso evidentemente esa parte del costo, el costo de alambrarlo dependerá del perímetro que tenga entonces. ¿Y cuánto es el perímetro del lote? Bueno, el perímetro del cuadrado es 4 veces el lado, así que si el cuadrado este mide x metros, su perímetro va a ser 4x metros. Y por lo tanto, si esta es la cantidad de metros que hay que alambrar y cada metro sale 700, el costo del alambrado va a ser esta cantidad de metros por el costo del metro lineal de alambrado, o sea 4x por 700, que sabemos haciendo la operatoria es 2800x. Esto va a ser la cantidad de pesos. ¿Y cuánto será el monto entonces que van a tener que pagar? Y bueno, hay que pagar el costo del terreno, el costo del alambrado y hay que pagarle al escribano. Hay que sumar esos tres costos. O sea, el costo del terreno, 2.000 por x cuadrado, eso era el costo en sí de la superficie esta, más el costo del alambrado que lo tenemos acá, 2.800x, más los honorarios del señor escribano que son 25.000 pesos. Y esto, ¿qué tiene que pasar? Que este monto a pagar no puede exceder de lo que ustedes tienen, así que naturalmente hay que pedir que esta cantidad de dinero, que es lo que ustedes van a tener que desembolsar cuando compren este terreno de X metros de lado, no puede superar 1.000.000. O sea, si no puede superar, quiere decir que a lo sumo puede ser 1.000.000 o menos. Y entonces la inecuación natural que sale es el monto a pagar tiene que ser menor o igual que lo que disponen ustedes, que es 1.000.000. ¿Sí? Entonces, en este problema ha surgido una inecuación en la cual la variable es el lado del terreno, es decir, x. ¿Qué tipo de número será? Bueno, negativo no puede ser porque es una distancia, así que 0 tampoco tendría sentido. Entonces digamos que la variable x más vale que va a tener que ser un número positivo, por lo tanto el dominio va a ser el conjunto de los reales positivos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo cuando uno dice tiene una desigualdad y la quiere resolver? Resolver una inecuación en un conjunto universal, como el dominio de hace un rato. ¿Qué significa? Encontrar todos, absolutamente todos, los valores de la variable dentro de ese conjunto universal. Por supuesto, no nos vamos a salir del conjunto universal, para los cuales la desigualdad se satisface. O sea que el conjunto solución, también lo vamos a designar como S, igual que en las ecuaciones, es el conjunto de todos los valores en el conjunto universal, tales que al sustituir b en cuenta de la variable en la desigualdad, la misma se verifica. Veamos un ejemplo. Supongamos que la inecuación tuviera como miembro de la izquierda simplemente la expresión algebraica que corresponde a la variable x solita. Y el miembro de la derecha sea la expresión constante menos 3 medios y que estén vinculadas por un símbolo de desigualdad que corresponde a un mayor o igual. Entonces la desigualdad en otras palabras es x mayor o igual que menos 3 medios. ¿Por qué valores puedo reemplazar a x en principio para poder calcular un número en el primer miembro? Y bueno, por cualquier número real. Eso quiere decir que el dominio sería
todos los números reales. Pero, ¿por qué valores debo reemplazar a x dentro del conjunto universal? Supongamos que sea el conjunto de los números reales, de modo que esto exprese una verdad. O sea, de modo que esto se verifique. Por ejemplo, ¿podría reemplazar a x por 0? Sí, porque 0 es mayor o igual que menos 3 medios. Entonces el 0 está en el conjunto solución. El 1000 también. 1000 es mayor o igual que menos 3 medios. Cualquier número positivo es mayor o igual que menos 3 medios. O sea que cualquier número positivo va a estar en el conjunto solución. Pero por ejemplo, menos 1000, seguro que no va a estar en el conjunto solución porque menos 1000 no cumple con ser mayor o igual que menos 3 medios. Entonces uno dice, bueno, puedo reemplazar en esta inecuación a la variable por cualquier número real si es que mi universo es el conjunto de los números reales. Puedo reemplazar a x por cualquier número que esté a la derecha de menos 3 medios y obtener una verdad, o sea, verificarse la igualdad. O sea que ¿cuál es el conjunto solución? El conjunto de los números reales tales que son mayores o iguales que menos 1.5, que es la expresión decimal de menos 3 medios. ¿Sí? Pero también esto nos advierte que cuando uno resuelve una inecuación es importante tener en cuenta en qué dominio está resolviendo esa inecuación. Porque, por ejemplo, si el dominio fuese el conjunto, o sea, si el universo fuese el conjunto de los números naturales, si x representara un número natural, por supuesto que el conjunto solución va a ser cualquier número natural que yo ponga acá, va a verificar la igualdad, entonces el 1, el 2, el 3, etc. El conjunto solución sería todos los números naturales. Y si el universo fuese el de los enteros negativos, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, etc., entonces no cualquier número negativo cumple esta desigualdad. De hecho, el único que lo cumple es el menos 1. El menos 2 ya no cumple con ser mayor o igual que menos 3 medios, ni el menos 3 ni el menos 4. El único sería el menos 1. Fíjense cómo el conjunto solución cambia de acuerdo a cuál es el universo en el cual se mueve la variable que yo estoy buscando. Así que hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, en general una ecuación hemos visto que mayormente son pocos los valores que satisfacen una ecuación. Bueno, no siempre, pero muchas veces el conjunto de valores que satisface una ecuación son más bien un conjunto chiquito. Para una desigualdad, en general, no siempre, pero en general, o muchas veces, va a ser que el conjunto solución es un conjunto de muchos números, quizás infinitos números. Y los tipos más frecuentes de solución que aparecen en las desigualdades son lo que llamamos intervalos. Así que vamos a dedicar un par de minutos a entender qué es un intervalo. Supongamos que tengo dos números reales, A y B, y que A sea menor que B. Entonces uno se puede imaginar una recta numérica con el A representado a la izquierda de B porque A es menor que B. ¿Sí? Esos dos números determinan lo que llamamos un intervalo. Los intervalos pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos o semicerrados. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. En un intervalo abierto estamos hablando de todos los números reales que están estrictamente entre A y B sin ser ni A ni B. Si ustedes han entendido esa consigna, sabrán ya mismo cómo representar simbólicamente al intervalo abierto que contiene a todos los números entre A y B. Bueno, primero le vamos a dar una notación. Un intervalo abierto se va a representar por los dos extremos del intervalo y encerrados entre paréntesis. Fíjense, cuidado, esta misma notación hemos usado también cuando hablábamos de pares ordenados, pero cuando hablamos de intervalos el sentido es otro, porque un par ordenado era una parejita de números. Un intervalo es todo un conjunto de números que están entre el A y el B. O sea, el intervalo abierto AB
es simplemente todos los números reales que son mayores estrictamente que A, o sea que están a la derecha de A en la recta real, y al mismo tiempo son menores estrictamente que B, o sea están a la izquierda de B, por lo tanto están entre A y B. Esta doble desigualdad ya muchas veces la hemos, digamos, simbolizado en una sola expresión, es usual hacerlo. A menor que X y X menor que B, o sea, si X es mayor que A y menor que B, eso se anota también así. X mayor que A y menor que B. De un solo golpe anotamos estas dos desigualdades. O sea, cuando veamos un número menor que otro y luego ese mismo número menor que otro, en realidad corresponde a dos desigualdades. Esta y esta. Pero como les digo, la idea es el conjunto de todos los números reales, X, que están entre A y B. Fíjense cómo lo representamos. Marcamos más grueso el conjunto de números que está entre A y B. ¿Y cómo hacemos para indicar que ni el A ni el B forman parte de este conjunto? Porque fíjense, si yo me pregunto si A pertenece al intervalo AB, tendría que verificar A menor que A, lo cual no ocurre. Por lo tanto, hay que indicar de alguna manera que el número A no forma parte de este intervalo. Si yo no hiciera nada acá, no sabríamos distinguir. Así que es habitual, cuando el extremo del intervalo no forma parte del intervalo, poner un paréntesis que que dicho sea de paso coincide con esta notación. Este paréntesis indica un conjunto en el cual el A no está, no pertenece a este intervalo. A y B se llaman los extremos del intervalo y es abierto porque ninguno de los dos extremos pertenece, pero sí pertenecen todos los puntos internos en este segmento que va desde A hasta B. ¿Sí? Una variante sería lo que llamamos intervalo cerrado, que sería lo mismo que un intervalo abierto, excepto que incluyendo a los dos extremos. ¿Cómo simbolizamos un intervalo cerrado, el que tiene extremo A y extremo izquierdo A y extremo derecho B? Con casi la misma notación, pero en vez de paréntesis, corchetes. O sea que un corchete en un intervalo va a indicar que ese extremo donde está el corchete pertenece al conjunto. ¿Y qué va a hacer entonces? El conjunto de todos los números reales que simultáneamente son mayores o iguales que A y menores o iguales que B. O sea, están entre A y B pudiendo ser cualquiera de los dos extremos. Fíjense, la gráfica despeja toda duda. Se marcan de nuevo fuerte los números entre A y B, pero ahora para indicar que A y B están, en vez de paréntesis se usa corchete, que es consistente con esta notación. ¿Sí? Entonces, intervalo abierto, los números que están entre A y B, pero sin tomar ni A ni B. El intervalo cerrado, los números que están entre A y B, tomando a A y a B. Por eso la desigualdad acá con la posibilidad de igualdad. Una variante sería que un extremo esté y el otro no. Entonces, vamos a llamarle intervalo semiabierto a la izquierda, digamos, al que tiene como extremos a A y a B. Semiabierto a la izquierda también se llama semicerrado a la derecha. Es semi porque no es abierto en los dos extremos, es abierto en uno solo. ¿Y en cuál? En el extremo de la izquierda. Entonces, en el extremo de la izquierda ponemos un paréntesis y en el extremo de la derecha ponemos un corchete. Esto es una notación típica para un intervalo semiabierto a la izquierda. ¿Y qué va a querer decir? Todos los números que están entre A y B que no sean A, o sea, sin que pueda estar A, pero sí que pueda estar B. Eso simplemente lo reducimos diciendo A menor que X y X menor o igual que B. Fíjense que B pertenece a este conjunto, A no pertenece a este conjunto. Como siempre les digo, acostúmbrense a que a los paréntesis indican algo que no está en un conjunto cuando estamos hablando de intervalo y los corchetes que sí está. La figura sería esta. ¿Sí? El intervalo abierto en A y cerrado en B. Y el equivalente, pero ahora cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, sería un intervalo semiabierto a la derecha
o también se llama semicerrado a la izquierda, se simboliza con un corchete a la izquierda y un paréntesis a la derecha. Y son todos los números reales entre A y B, pudiendo ser A, pero no pudiendo ser B. ¿Se entiende? Y como siempre, la figurita es lo que más rápido se entiende. Corchete en A y paréntesis en B. Eso quiere decir, en este intervalo, en este conjunto, están todos los números desde el A, incluido el A, y todos estos números hasta llegar a B, pero B no lo toma. Estos son ejemplos de conjuntos solución, o sea, hacemos este detalle porque es frecuente que el conjunto solución de una desigualdad sea uno o una unión de intervalos, o sea, o bien un intervalo de cualquiera de estas características o bien una unión de intervalos de estas características. Y antes de volver a las inecuaciones, veamos una generalización de esto. Estos son lo que se llaman intervalos finitos en el sentido de que empiezan y terminan en algún punto de la recta real. Pero podemos ampliar nuestra noción de intervalo haciendo de cuenta que puedan empezar en algún punto hacia la derecha y no terminar más. Eso es lo que se conoce con el nombre de intervalos infinitos. ¿Qué es un intervalo infinito? Es ni más ni menos que una semirrecta. Una semirrecta que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda en la recta real. Y que contenga o no a su extremo. Y eso da lugar a 4 tipos de intervalos infinitos. Supongamos que yo tengo un número real, A le vamos a llamar, así que me imagino la recta real y el número A representado en la recta. Vamos a llamar intervalo infinito a derecha abierto en A. Infinito a derecha quiere decir que cree que el intervalo se desarrolla a la derecha de A, y abierto en A va a querer decir que no toma el valor A, no incluye el valor A. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a simbolizar? A infinito, o sea, sería como, digamos, haciendo abuso de nuestra notación de hace un rato para los intervalos finitos, sería como que el extremo de la derecha sea el infinito, ¿sí? Recuerden que el infinito corresponde o lo tenemos conceptualizado bien a la derecha de nuestra recta real y el menos infinito bien a la izquierda. Entonces la simbolización para un intervalo que sea infinito a derecha y abierto en A es desde A hasta infinito con ambos paréntesis y es el conjunto de los números reales que son mayores estrictos que A. La gráfica ya se la están imaginando. Todos los números reales a la derecha de A. Y para indicar que A no tomamos A, ponemos un paréntesis desde A hasta A, que las velas no ardan, hasta el infinito, ¿sí? Similarmente, un intervalo infinito a derecha, pero que sea cerrado en A, va a ser lo mismo que esto, excepto que A sí va a formar parte del conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a usar nuestra notación? Corchete para indicar que A entra en el conjunto, hasta infinito. Son los reales mayores o iguales que A. Y lo vamos a representar, por supuesto, con todos los números desde A en adelante, incluido el A, lo cual lo indicamos con un corchete. Y las ideas homólogas, pero para el caso de los intervalos infinitos hacia la izquierda, o sea, las que vienen desde menos infinito hasta A, la semirrecta, digamos, hacia la izquierda, el intervalo infinito a izquierda abierto en A va a ser todos los números que son menores que A. Y la representación gráfica es justamente una semirrecta hacia la izquierda, llegando hasta A, y como no toma A, ponemos un paréntesis. Y cerrado en A, un intervalo infinito a la izquierda cerrado en A, que lo vamos a representar ahora con un corchete, viene desde menos infinito hasta A, son los números reales menores o iguales que A, y son todos los puntos de la recta a la izquierda de A, incluido el propio A, lo cual indicamos con un corchete. Bueno, esto, insisto, una vez más lo hemos introducido aquí porque muchas de las desigualdades tienen como solución intervalos o uniones de intervalos, ya sea finitos o infinitos, así que si necesitan repasar estas nociones que hemos visto, pongan pausa, retrocedan y vean de nuevo la diapositiva anterior y esta.